Hola, bienvenidos al curso sobre diálogo interreligioso y ecumenismo. Veremos hoy una pequeña introducción. Si no viste la presentación del curso, te invito a que la veas. Cuando hablamos de dimensión espiritual, nos referimos a la actitud que nos lleva a descubrir el misterio y el milagro de la vida. Percibir ese misterio, percibir que hay algo más. Veamos entonces los elementos que encontramos. En principio, lo sagrado, que hace referencia a un espacio vital distinto, o sea que el ámbito sagrado es el clima o atmósfera distinta, que se produce por una forma peculiar de ser y de aparecer el hombre y la realidad en su conjunto. Otro elemento es el misterio. Es una realidad absolutamente suprema que irrumpe en la vida del hombre y lo afecta en su ser más íntimo y profundo. Las cualidades que presenta son: por un lado, es real, también es trascendente, es activo, es valioso porque es indemostrable, es inmanente, algo que ocurre dentro nuestro, es comprometedor porque muchas veces nos lleva a un cambio, es gratuito porque nos viene dada esta presencia como un don, es tremendo, personal, fascinante, silencioso, porque siendo inaccesible suele modificar también toda la existencia de una persona. Otro elemento son las hierofanías, que es una manifestación concreta, observable en todas las religiones, mediante las cuales el sujeto ha reconocido la presencia de la realidad suprema. Son medios, los cuales podemos encontrar en la naturaleza, a través de la ciencia, los astros, la tierra, también a través de acontecimientos de la historia, o en la vida de la persona y sus obras en relación al amor, la familia, la sociedad, las virtudes. A lo largo del curso veremos las reacciones de distintas personas ante la presencia del misterio y cómo los llevó a transformar su vida por completo. Por ejemplo, Abraham, que deja todo para iniciar un nuevo camino. Y también cómo Martín Lutero transforma su vida al salvarse de un rayo. Veamos entonces cómo el hombre reacciona ante el misterio. Hay reconocimiento cuando se percibe esa presencia y hay una actitud de apertura y de aceptación. También puede presentar estupor, o sea, sentir que es incapaz de comprender algo novedoso. También se puede presentar temor, o fascinación. Es importante también la experiencia de salvación, que está relacionada con el trascenderse a sí mismo para unirse al misterio. También hay una respuesta simbólica. Los hombres buscan perpetuar a través de medios ese mensaje, a través de la palabra, de un rito, de un comportamiento, del dibujo, la pintura, la escultura.
Todas estas actitudes son consecuencia de las cualidades encontradas en ese misterio, que el hombre necesita plasmar y transmitir de alguna manera. Bueno, veamos a continuación cómo el hombre expresa esta actitud religiosa a través de símbolos. Una forma es a través de los mitos, que es un relato que encierra una reflexión impersonal y milenaria sobre el sentido. O, además, a través de expresiones verbales, tanto en la poesía como en la narrativa. Suelen estar relacionados con símbolos y modelos arquetípicos. También se pueden manifestar a través de los ritos o fiestas, que buscan justamente festejar y celebrar el misterio. También, muchas veces, está relacionado a la ética en relación a los comportamientos morales del hombre. También se pueden expresar a través de la estética, cuando el hombre plasma esos sentimientos de amor hacia la divinidad o frente al misterio, tanto en la pintura como en la escultura o de una manera artística. Y también a través de instituciones religiosas, las cuales traducen los valores y símbolos religiosos e instituciones normativas. Es importante que comprendamos bien estos dos conceptos. Cuando hablamos de mito, hablamos de un relato con un mensaje profundo. Suele tener una visión existencial y un sentido global. Contiene símbolos y arquetipos, presenta un lenguaje poético y narrativo, tiene un sentido abierto que le permite su comprensión social y a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de rito, nos referimos a la expresión corporal de sentimientos y emociones que experimentamos ante la presencia de lo sagrado y al percibir el misterio. El acto cultual, por lo general, celebra el misterio. Representa un memorial, un sacramento, lo revitaliza y lo hace presente. Suele tener formas comunes en relación a una base cultural. Presenta signos sensibles, palabras, cantos, danzas, vestidos. Y otra característica es que pueden cambiar a través del tiempo. La importancia de desarrollar la dimensión espiritual es porque está relacionada con la necesidad de búsqueda de sentido, que es propia de toda experiencia humana. Muchas veces esta búsqueda está relacionada con la madurez. Ya que la persona madura, religiosamente, también posee una escala de valores y una profunda vida interior. Veamos ahora cómo se manifestó históricamente el hecho religioso. Ya en la prehistoria, en la época paleolítica, encontramos pinturas rupestres, estatuillas femeninas, restos funerarios. Estos signos suelen ser distintos entre las poblaciones que son recolectoras o cazadoras. Estos signos también serán distintos si las poblaciones son nómadas o si son sedentarias, como veremos a lo largo del curso. Pero debemos considerar que las grandes religiones universales, como el budismo, el cristianismo, el judaísmo,
se han ido construyendo a partir de una base común de esas religiones arcaicas. Por lo tanto, la religión del Paleolítico sería como un gran tronco mítico ritual, del que luego fueron brotando las grandes ramas de las religiones universales. Las grandes culturas de la antigüedad tienen cada una su propia forma religiosa de ser, pero al mismo tiempo está dotada de rasgos comunes, como son el carácter nacional de la vida religiosa y la forma plural de representar lo divino, que da lugar al politeísmo. Pero es en realidad en el siglo VI a.C. cuando podemos hablar de las religiones universales que han perdurado hasta ahora. Es un momento en el que se produce un profundo cambio cultural y religioso en el mundo civilizado. Por ejemplo, en China surgen Lao Tse y Confucio, mientras que en India aparecen los Upanishads y Buda. En Persia, Zoroastro. En Israel, los grandes profetas bíblicos como Isaías, Amos, Oseas, mientras que en Grecia aparecen los grandes poetas trágicos y los grandes filósofos. Es importante recordar que, a partir del mismo tronco mítico ritual, brotaron dos grandes ramas. Por un lado, las religiones místicas que se hacen presentes en el extremo oriente, como el hinduismo, el budismo. Sus características es que le atribuyen un valor absoluto a la experiencia interior de unión. Tienen una visión cíclica del tiempo. Desconfían de lo exterior y de la historia. Estas religiones son como herederas modernas de la religión estática de los sedentarios. Mientras que en el Medio Oriente aparecen las religiones de tipo profético, con los profetas de Israel y con Zoroastro en Persia. Nacidas en el Medio Oriente, después se difundieron hacia Occidente. Hablamos del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estas tres, conocidas como religiones proféticas, porque presentan una forma marcadamente personal de representarse lo divino y la tendencia a describir la relación con Dios en términos de diálogo, alianza, amor y obediencias personales. Defienden la unicidad de Dios. Dios es uno. Hablaremos entonces de monoteísmo. Y es Dios mismo quien se da a conocer. Tienen una visión abierta de la historia y presentan una extensión hacia el futuro. En muchos rasgos es heredera de la religión dinámica de los nómadas. Bueno, resumiendo, entonces, del mismo único tronco mítico ritual, podemos distinguir una espiritualidad sedentaria y una espiritualidad nómada. Las espiritualidades sedentarias son aquellas que dieron lugar a las religiones místicas, que se ubicaron principalmente en el extremo oriente, en la India, por ejemplo, el hinduismo y el budismo. Mientras que las religiones nómadas son aquellas de tipo profético, se situaron en Medio Oriente, en Israel y Persia, y dieron origen al judaísmo, al islamismo y al cristianismo. Hablaremos de cada una de ellas a lo largo de las siguientes clases. Esta experiencia interior, por ejemplo, que experimentó Abraham o Buda, tienen luego un eco social, afectan al clan o a la tribu. Tenemos entonces prácticas que son comunes, como la oración, el ayuno o el desapego, que a veces presentan distintos nombres, pero buscan cumplir una misma función.
Bueno, como vemos, el hecho religioso acompaña la historia humana en todas sus etapas. El hecho religioso contiene una enorme variedad de formas según las diferentes épocas, culturas y situaciones, pero contiene también una indudable unidad que nos permite identificar fenómenos que aparentemente son muy diferentes. Por lo tanto, no podemos hablar de espiritualidad sin hablar de religión, y tampoco hablar de religión sin hablar de espiritualidad. Cuando hablamos de religión, hablamos de la actitud del hombre ante un ser superior, al cual acepta y del cual se siente depender en cuanto criatura. Veamos ahora el origen de la palabra. Según Lactancio, viene del latín religare, es decir, religar, o sea, reúne al hombre a Dios. Según Cicerón, viene de relegere, o sea, releer o leer a Dios en el mundo y en la vida. Y según San Agustín, viene de reeligere, o sea, volver a elegir a Dios entre las múltiples opciones de la vida. La respuesta que la religión aporta a la pregunta por el sentido de la vida puede resumirse en el término trascendencia. Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de la creencia de que Dios es uno. Esta creencia espiritual es común a las siguientes religiones: al judaísmo, catolicismo, ortodoxos, al islam y a las religiones cristianas. Como vimos, ecumenismo viene del griego y significa el mundo entero. Es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. No olvidemos que existen elementos de valor en todas las religiones. A continuación hablaremos sobre Jesús y las bienaventuranzas, que está relatado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Jesús, al ver toda esa muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Veremos también en el curso las personas que han interpretado este mensaje y han buscado plasmarlo en su vida. Somos todos bienaventurados en el amor de nuestro Padre. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Entonces, la espiritualidad es ejercitar la inteligencia del amor. Mientras que, como vimos, la religión es la actitud que lleva al hombre a reunirse con un ser superior. Bueno, esta ha sido la introducción al curso sobre diálogo interreligioso y ecumenismo. Y a partir de la próxima clase iremos viendo las distintas religiones. Así que los espero. Gracias. Si te gustó la introducción del nuevo curso, dale like. Y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.